El siguiente es un relato adaptado al contexto mexicano, siguiendo los requisitos que me has proporcionado. ¿Qué pasaría si una mecánica heredara un barco de carga oxidado y dentro de él descubriera un secreto de la Guerra Fría que el gobierno había enterrado durante 40 años? Esta no es solo una historia de barcos fantasmas. Está inspirada en archivos desclasificados reales. Oculto detrás de puertas soldadas y corredores olvidados, había algo tan peligroso que la gente estaba dispuesta a matar para mantenerlo en secreto. Pero ella no huyó. Se defendió. Y lo que descubrió... Kitla. Operación Ocaso, un nombre borrado de la historia hasta ahora. Pero antes de sumergirnos, dinos desde dónde nos miras. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. Soy tan bastante que puedas que Se sentó en los escalones de cemento fuera del viejo taller de su padre, observando cómo la niebla del Pacífico se adentraba como si tuviera algo que esconder. El olor a sal, óxido y aceite de motor llenaba el aire, algo normal en Ensenada, Baja California, donde el océano era tanto una bendición como una maldición. Se ajustó más la chamarra. Incluso en junio, el viento cortaba como en noviembre. Al otro lado de la calle, el esqueleto de la antigua empacadora de pescado se alzaba en silencio. Sus ventanas rotas miraban al mar como ojos huecos, al igual que todo lo demás en este pueblo. Había superado su propósito. Al igual que ella. Habían pasado 2 años desde que su padre murió, 9 meses desde que dejó la universidad local para cuidar a su hermano pequeño, y casi todos los días desde entonces se despertaba con la misma pregunta: ¿esto es todo lo que hay? El sonido de una llave de tuercas cayendo sobre el concreto interrumpió sus pensamientos. «¡Se nos acabó la crema de cacahuate!», gritó. Mateo. Desde dentro del taller. Ahora tenía 10 años, demasiado joven para entender la pérdida, pero lo suficientemente mayor para saber cuándo su hermana apenas se sostenía. Sofía se puso de pie, se limpió las manos en su overol y le dio el tipo de sonrisa que se finge con tanta fuerza que duele. «Luego voy a comprar un poco», dijo. Siempre decía luego. La verdad era que no quedaba nada en el refrigerador y aún menos en el banco. Los trabajos extra de arreglar motores de lanchas se habían agotado. El turismo había bajado y la mayoría de la gente aquí arreglaba sus propios problemas o los dejaba que se pudrieran. Eso era Ensenada. Un pueblo de barcos viejos, hombres mayores y fantasmas viejos. Esa noche, mientras Sofía revisaba una pila de correos sin abrir y facturas atrasadas, un sobre se destacó. Pesado, papel grueso, con un sello del gobierno. Dudó, luego lo abrió. Dentro había una carta formal. Como última beneficiaria conocida de Skaita Tomás Torres. Usted, ex marina, por la presente se le otorga la propiedad del buque El Relicario, actualmente anclado en el muelle 47 de la bahía de Ensenada, Baja California. Sofía parpadeó. ¿Un barco de carga? Su padre nunca mencionó un barco. No había tenido más que una camioneta y una caja de herramientas. ¿Por qué un buque fuera de servicio estaría registrado a su nombre? ¿Y por qué ahora? «Mateo», llamó con voz temblorosa. «¿Quieres ir a ver algo mañana?» Él asomó la cabeza de la recámara, con el rostro iluminado. «¿A dónde?» Ella miró la carta de nuevo. Muelle 47, a menos de 3 kilómetros de donde su padre le había enseñado a cambiar su primera bujía. «Al puerto», dijo. «Vamos a buscar un tesoro». Mateo sonrió como si fuera Navidad. Sofía forzó una risa. Pero algo en lo profundo de ella se movió. Algo viejo, casi olvidado. No creía en el destino. No realmente. Pero algo sobre ese nombre, El Relicario, la atrajo como un ancla. Y por primera vez Temses se permitió esperar, aunque solo fuera un poco.
La niebla cubría Epatcourt y el puerto deportivo como un secreto que no quería ser descubierto. Sofía estacionó su camioneta junto al ar hasta la valla de tela metálica que separaba el muelle 47 del resto del puerto envejecido de Ensenada. Un letrero descolorido que decía «No pase» crujía con el viento. Pero nadie los detuvo. Nadie lo hacía. La mitad de los muelles estaban abandonados y la única seguridad era un pelícano tuerto sentado en un poste podrido. Mateo. Se adelantó, su aliento visible en el aire fresco de la mañana. «¿Cuál es?», preguntó, mirando por las filas de barcos como si todos estuvieran esperando ser elegidos. Sofía señaló. En el extremo del muelle, emergiendo de la niebla como un leviatán dormido, estaba el buque El Relicario. Era más grande de lo que Sofía esperaba, al menos 80 metros de largo, con óxido que se derramaba por su casco de acero como sangre vieja. El nombre era apenas legible en la proa. La pintura se había rendido al salitre y al tiempo. Las ventanas estaban rotas, las antenas dobladas. Una pesada cadena envolvía la pasarela, pero el candado estaba oxidado. «Es una bestia», susurró Sofía. Mateo, con los ojos muy abiertos, dijo: «Parece de película». La pasarela gimió bajo su peso, pero resistió. Sofía fue primero, probando cada paso con la cautela de una mecánica. Cuando llegaron a la cubierta, el barco soltó un crujido bajo y doloroso, casi como si suspirara al ser tocado de nuevo después de tantos años. «Huele al taller del abuelo», dijo Mateo, con la nariz arrugada. «Mezclado con pescado muerto y viejos secretos», murmuró Sofía, quitándose una telaraña del hombro. Se movieron lentamente, explorando la cubierta principal. Tuberías oxidadas, cajas terrafáceas taratuateas, un nido de gaviota escondido dentro de una luz de inundación rota. Cada paso resonaba como si estuvieran caminando dentro de la memoria de alguien más. «¿Podemos entrar?», preguntó Mateo, ya dirigiéndose hacia una pesada puerta de acero. Se abrió más fácil de lo que esperaba. Las bisagras chillaron, pero cedieron. El corredor de enfrente era estrecho y oscuro, iluminado solo por el resquicio de luz del día detrás de ellos. Sofía encendió su linterna. El haz cortó a través de capas de polvo e historia. La sala de control del barco, o lo que quedaba de ella, se encontraba en un silencio inquietante. Los diales estaban agrietados, los cables colgaban. Una taza de café con una inscripción descolorida, el mejor padre de la flota, estaba junto a una consola rota, como si alguien se hubiera alejado por un momento y nunca hubiera regresado. Entonces, Mateo lo encontró. «¡Sophie!», gritó desde el pasillo. «¡Ven a ver!». Ella siguió el sonido hasta lo que debió ser la pequeña biblioteca o sala de mapas del barco. Un gabinete de metal estaba abierto, sus cajones en su mayoría vacíos, excepto uno. Dentro había un cuaderno de bitácora encuadernado en cuero, aún sellado en plástico. Sofía lo desenvolvió con cuidado. La portada decía: «Bitácora del capitán A.R. Calderón, buque El Relicario». Pasó las páginas lentamente. Al principio las entradas eran rutinarias: actualizaciones del clima, mantenimiento del motor, inspecciones del puerto. Luego, cerca del final, algo cambió. La letra se volvió apresurada, nerviosa. Las palabras estaban subrayadas. 4 de octubre de 1983. Manifiesto de carga revisado por un representante del gobierno. Destino catalogado como secreto. No se dio ninguna explicación. La tripulación está intranquila. 6 de octubre. 2 cajas selladas cargadas a medianoche. No están en ningún registro oficial. Hay un equipo de seguridad a bordo. Sin nombres. No se permiten preguntas. 9 de octubre. Órdenes de radio para cambiar de rumbo. El destino ahora está marcado como punto de contingencia eco. Esto no está bien. Algo anda mal. Puedo sentirlo en mis entrañas. El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Qué significa?
preguntó ya Mateo. Ella no respondió. Aún no. Se volteó a la última entrada. 12 de octubre. Nos están siguiendo. No hay contacto visual, pero el radar confirma una sombra. El equipo de seguridad está armado. La tripulación está asustada. Voy a guardar esta bitácora en caso de que no regrese a casa. A quien la encuentre sepa que no nos inscribimos para esto. Este barco lleva más que carga. Que Dios nos ayude. Sofía dejó la bitácora lentamente. Mateo susurró. ¿Es esto real? Ella asintió, sin apartar la vista del libro. Creo que sí. Se quedaron en silencio por un largo momento. El barco gimió de nuevo, casi como si estuviera escuchando. Sofía sintió que algo se movía dentro de ella. Un clic, como un engranaje que encaja en su lugar. Esto no era solo un pedazo de chatarra oxidado. Y no era una coincidencia. Su padre debió haber sabido algo. Debió haber querido que ella encontrara esto. Miró a Seat Mateo. «Vamos a pues averiguar esto», dijo. «Pero no le decimos a nadie todavía. No hasta que sepamos qué hay en el barco». Él asintió solemnemente, como en una misión secreta. «Exacto». Mientras regresaban a la cubierta, un destello llamó la atención de Sofía en la colina cerca del estacionamiento. Una camioneta negra, con ventanas polarizadas con el motor en marcha. Cuando ella la miró directamente, el vehículo se alejó. Alguien más lo sabía, y alguien no quería que se metieran. ¡Ah! A la mañana siguiente, Sofía no podía quitarse la sensación de que alguien los estaba observando. No le había dicho a nadie sobre la bitácora, ni al encargado del muelle, ni a su vecina. Luisa, que por lo general se enteraba de todo antes que nadie. Ni siquiera le había dicho a Mateo que no había dormido ni un solo minuto la noche anterior. Pero la camioneta negra del puerto la perseguía como una sombra con faros. Aún así, regresó. Ella y tío Mateo volvieron a el relicario Cotito temprano, esta vez con herramientas, linternas, guantes, palancas, incluso un pequeño pie de cabra, del viejo baúl de la marina de su padre. Si el barco tenía secretos, no se detendría en una bitácora del capitán. Los iba a encontrar. Comenzaron en las cubiertas inferiores. El aire se volvió más frío a medida que bajaban, denso con el olor a diésel, moho y tiempo. Las tuberías corrían como venas a través del techo. Cada paso resonaba. «Da miedo», dijo. Mateo. «Genial, pero da miedo». Encontraron una cafetería. Los platos aún estaban en las mesas. Bandejas de plástico con los restos de comida convertida en polvo. Una baraja de cartas a mitad de la partida. Un cenicero lleno de cigarrillos muertos hace mucho tiempo. Una silla tirada como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Se sentía abandonado, pero no vacío. Luego, Mateo encontró una puerta sellada, más gruesa que las demás, reforzada. «Sophie», susurró, señalando. «¿Qué es esto?» Sofía se arrodilló a su lado. Estaba soldada desde el exterior, sin etiquetas, sin marcas, pero había marcas de arañazos cerca de los bordes de la puerta, como si alguien o algo hubiera intentado salir. No dijo nada, solo buscó su pie de cabra. El acero gimió, cedió un poco, pero no lo suficiente. Lo que sea que estuviera detrás de esa puerta, estaba destinado a quedarse allí, al menos por ahora. Exploraron más, pasando por los camarotes de la tripulación llenos de casilleros oxidados y viejos uniformes. La linterna de Sofía captó un destello de plata cerca de la base de una litera. Se agachó y lo sacó. Una llave, de latón pesado, con un extraño símbolo grabado en el mango. Un triángulo dentro de un círculo, casi como un sello de la marina, pero no uno que ella reconociera. Mateo lo miró. «Eso parece importante». Sofía se lo guardó en el bolsillo. «Sí, lo parece»,
De vuelta en la cubierta principal, regresaron a los aposentos del capitán para buscar más a fondo. La habitación era un desastre. Los cajones estaban abiertos, los papeles rasgados, todo cubierto de mugre. Sofía abrió de un tirón un archivador y ¡guau!, se quedó sin aliento. Dentro, envuelta en tela de aceite, había una segunda bitácora. Esta estaba marcada como confidencial, solo para los ojos del oficial L.O.C. Valdeso. Pasó las páginas con cuidado. Esto no era sobre viajes de carga o actualizaciones del clima. Eran notas de misión. 1 de octubre de 1988. Carga especial entregada bajo sello negro. 3 cajas. 2 marcadas con autorización de la COTOTAN. Una sin marcar. Sin inspección de aduanas. Órdenes de mantener silencio de radio. 4 de octubre de 1983. Tripulación civil no informada. Surgen preguntas. El equipo de seguridad instruido para contener la curiosidad. 6 de octubre de 1983. Cambio de rumbo. Nuevas coordenadas recibidas a través de un canal sin marcar. No se puede rastrear el origen. Destino. Punto de contingencia ECO. Sector profundo del Atlántico. La sangre de Sofía se heló. Este barco no había sido retirado del servicio. Había sido silenciado. Justo cuando llegó a la última entrada, Mateo, que había estado explorando el pasillo de afuera, regresó corriendo, sin aliento. «Sofía, hay alguien en el barco». El corazón de Sofía dio un salto. «¿Qué?» Oí pasos en la cubierta principal. Pesados, no son ecos, son de verdad. Agarró a Mateo de la muñeca y apagó la linterna. Se agacharon en las sombras de la habitación del capitán. Los latidos de su corazón resonaban fuerte en sus oídos. Un golpe resonó a través del barco. Luego, una voz, baja, masculina, con un acento que no podía identificar. «Hola, ¿hay alguien a bordo?» La voz no era amigable, no era casual, era controlada. Ella buscó su llave de tuercas, no como un arma, sino como lo más pesado que tenía, y le hizo señas a Mateo para que se quedara en silencio. Los pasos se hicieron más fuertes, más cerca. Luego se desvanecieron a medida que el intruso se movía a otra parte del barco. Cuando el sonido desapareció por completo, Sofía esperó 5 minutos completos antes de susurrar. «Nos vamos ahora». Regresaron por los pasillos estrechos, usando un camino diferente para evitar a quienquiera que hubiera entrado. Cuando llegaron a la pasarela, la camioneta estaba de vuelta, pero esta vez no estaba sola. Otra estaba estacionada a su lado, y una figura se apoyó contra la puerta del conductor, con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Él la observó sin parpadear. Sofía no se inmutó. Sostuvo la mano de Mateo con fuerza y los condujo directamente por el muelle. El hombre no los siguió, no se movió, pero ella sabía que volvería. De vuelta en el remolque, Sofía cerró todas las puertas, corrió todas las cortinas y, finalmente, sacó la llave de latón de su bolsillo y la puso en la mesa de la cocina junto a las 2 bitácoras. Mateo. Se sentó frente a ella. «¿Crees que esto es peligroso?», preguntó en voz baja. Ella lo miró. «Creo que es más grande que nosotros». Él asintió. «¿Nos detenemos?». Ella sonrió como solía hacerlo su padre cuando las cosas se ponían mal. «No», dijo. «Vamos más profundo». Y afuera, escondido en los árboles al otro lado de la calle, el hombre de las gafas de sol descolgó un teléfono y dijo solo 3 palabras. «Lo encontraron». Sofía no había salido del remolque en 2 días. La llave de latón estaba en la mesa como un arma cargada. A su lado, la bitácora del capitán y las notas de la misión estaban abiertas, páginas llenas de referencias crípticas, coordenadas alteradas y advertencias que nadie había querido que ella leyera. No sabía a qué le tenía más miedo, a lo que había en ese barco o a quién la estaba vigilando para asegurarse de que nunca lo descubriera.
Pero el miedo no pagaba las facturas, y no la detenía de ser una Torres. Su padre le había dicho una vez: si tienes miedo, ve de todos modos. Así es como sabes que vale la pena. Así que empacó las bitácoras en una mochila, guardó la llave en su chamarra y le dijo a Keo, Mateo, que se quedara adentro. Si algo se siente mal, le llamas a Kate Luisa. Luego cierras todas las puertas y me esperas a que te llame. Entendido, asintió Sir Mateo, con el rostro pálido pero confiado. Cuídate. Lo intentaré, dijo ella, pero estar a salvo podría no ser una opción. La biblioteca pública en el centro de Ensenada se encontraba entre una cafetería cerrada y una lavandería que solo aceptaba monedas de 5 pesos. Olía a papel viejo, limpiador de limón y secretos. Sofía se acercó al mostrador principal, donde una mujer de mediana edad con canas en el cabello oscuro estaba colocando carretes de microfilmes en los estantes. Su gafete decía Graciela Delgado, archivista de referencia. Graciela, busco a alguien que entienda las rutas de envío de la Guerra Fría, dijo Sofía en voz baja. Rasite la tía Takata. Levantó la vista por encima de sus lentes. Depende. ¿Buscas pasar de contrabando o decodificar la historia? Un poco de ambos. Gracia. La estudió por un momento. Luego señaló hacia el ala de investigación. Se sentaron en una mesa de la esquina rodeadas de volúmenes polvorientos y monitores de computadora parpadeantes. Sofía colocó las bitácoras lentamente. Los ojos de Graciela se entrecerraron en el momento en que vio la palabra secreto. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz de repente más baja. De un barco oxidado que ha estado en nuestro puerto durante 4 años. Graciela se inclinó. ¿Encontraste el relicario? Sofía parpadeó. ¿Ha oído hablar de él? Claro que sí, dijo Graciela, con la voz tensa. Todos los que han estado en este pueblo el tiempo suficiente lo han hecho. Llegó bajo escolta federal en 1983. No descargó nada. La tripulación desapareció. No hay registros en el muelle y luego fue sellado. El corazón de Sofía latió con fuerza. ¿Nadie preguntó? La gente sí preguntó, dijo Graciela. Y luego la gente dejó de preguntar. Así es como funcionan estas cosas. Hojeó las bitácoras como un detective en la escena de un crimen. Cuando llegó a la entrada sobre el punto eco y la carga especial, su rostro se puso rígido. Necesitaré tiempo, dijo. Graciela, esto es algo muy profundo. Probablemente federal. Tal vez incluso más allá de eso. Sofía dudó. Hay más. Encontré una llave. De latón con un sello extraño. Un triángulo en un círculo. Los ojos de Kio Graciela se abrieron de par en par. ¿Dónde está? Sofía la sacó. Graciela. No la tocó. Solo la miró como si pudiera explotar. Solo he visto bocetos de algo así una vez, en un informe desclasificado sobre operaciones navales encubiertas. Algo llamado Proyecto El Átomo. ¿Qué era?, preguntó Sofía. Nada oficialmente, solo un mito. Una política de seguros de la Guerra Fría. Rutas de carga de alto secreto. Transferencias de tecnologías secretas. Almacenes en aguas profundas. Cosas que se suponía que nadie debía saber que existían. ¿Crees que era real? Graciela. La miró directamente a los ojos. Fue lo suficientemente real como para hacer desaparecer a la gente. Las luces de arriba parpadearon. Graciela. Se tensó. No deberías quedarte mucho tiempo aquí. Necesito respuestas, dijo Sofía. ¿Quién nos está vigilando? Graciela. Dudó.
Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía impresa. Era vieja, granulada, estilo vigilancia. Un hombre con gafas de sol de pie en un muelle, cuerpo delgado, mandíbula afilada, sosteniendo un portapapeles. ¿Es él?, preguntó a Graciela. A Sofía se le secó la boca. Era él, el hombre de la Kiss camioneta. Graciela deslizó la foto. Su nombre es Víctor Kessler, ex agente de inteligencia militar. Se hizo independiente a principios de los 2000. Ahora trabaja por su cuenta para, bueno, quien pague más. Sofía miró fijamente el rostro. Ha estado en el barco 2 veces. Entonces lo que sea que haya en ese barco, susurró. Graciela, no es solo interesante, es peligroso. De regreso en el remolque. Sofía apenas llegó a los escalones de la entrada antes de saber que algo andaba mal. La puerta estaba entreabierta. Sintió que el estómago se le encogía. Entró de golpe. ¡Mateo! No hubo respuesta. El lugar estaba saqueado. Los cajones abiertos. Los cojines del sofá cortados. La mesa volteada, pero no había sangre, ni lucha, ni signos de pelea. Entonces, desde la recámara, aquí estoy. Mateo se arrastró desde debajo de la cama, sosteniendo su teléfono. Sus manos temblaban. «Me escondí como dijiste», susurró. Alguien llamó a la puerta, pero no abrí. Luego los oí rompiendo cosas. No hice ruido. Sofía lo abrazó, sosteniéndolo más fuerte que nunca. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Muy orgullosa». Luego miró a su alrededor. Quienquiera que fuera, no se habían llevado dinero ni aparatos electrónicos. Se habían llevado sus herramientas y las copias de seguridad de las bitácoras, pero no sabían de la llave de latón. Aún no. Esa noche, Sofía se sentó en el borde de su cama, sosteniendo la llave como si fuera lo último honesto que le quedaba en su vida. Esto ya no era solo un barco abandonado. Se trataba de un rastro de secretos que alguien había enterrado durante décadas. Y ahora, ese rastro había conducido directamente a ella. «No pedí esto», le susurró a nadie, pero en algún lugar, en lo profundo del casco de ese barco oxidado, algo esperaba ser desbloqueado. Y la llave ya estaba en su mano. Al amanecer, la niebla en senda. Se curvó a ras del puerto como si intentara mantener algo oculto. Sofía se ajustó las correas de la mochila y miró por encima del hombro. «¡Mateo!». Se sentó en el asiento del pasajero de la camioneta, abrazándose las rodillas, bien despierto pero en silencio. No preguntó a dónde iban. Ya lo sabía. De vuelta al barco. De vuelta a Titita. El relicario. El puerto estaba desierto. Sofía se estacionó junto al muelle 47 y escaneó el área. No había camionetas, negras ni vigilantes en la colina, pero ella sabía que era mejor no confiar en el silencio. Probablemente todavía estaban vigilando, solo que mejor escondidos ahora. Cruzaron la pasarela rápidamente. Dentro del barco, el aire se sentía más frío de lo habitual, como si supiera que algo estaba a punto de ser perturbado. Sofía condujo a Mateo a las cubiertas inferiores, pasando por los camarotes de la tripulación, por la cafetería, por la pesada puerta sellada que habían encontrado días antes. Esta vez no dudó. Sacó la llave de latón de su chamarra y se acercó a la puerta de acero. Sus manos temblaban. La cerradura no era obvia, solo un pequeño círculo escondido debajo de una placa de cubierta oxidada cerca del suelo. Casi la había pasado por alto por completo. Se arrodilló, quitó la mugre y deslizó la llave. Clic. Un sonido resonó por el pasillo como un aliento contenido durante demasiado tiempo que finalmente se liberaba. La puerta se abrió. Se abrió con un silbido. Dentro había un pasaje estrecho revestido con paredes reforzadas
y extraños paneles metálicos. Esta parte del barco no coincidía con nada más. Era más nueva, más fría, militar. «Quédate detrás de mí», le susurró a Mateo. Entraron. Al final del pasillo había una bóveda, más pequeña de lo que esperaba. Del tipo que verías en un banco, no en un barco. Un panel de bloqueo digital parpadeó cuando se acercó, mostrando un mensaje. «Introducir código de acceso». Sofía dudó. Luego recordó. En la segunda bitácora, la entrada de Valdés, se había mencionado una frase repetida 2 veces. Protocolo ECO, apellido de soltera de la madre y última fecha segura. Respiró hondo. Escribió López. El 9293376. La pantalla se detuvo. Luego parpadeó en verde. Acceso concedido. Con un fuerte silbido y un clic metálico, la puerta de la bóveda se abrió. Dentro había un estuche a prueba de agua, fuertemente acolchado y sellado con 6 cierres. Tenía las marcas de la Marina de los U, rayadas y algo más debajo en cirílico ruso. Mateo se quedó mirando. ¿Eso es una bomba? Sofía negó con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. No, es algo peor. Abrió el estuche. Dentro había 3 carretes de microfilmes, un sobresellado con la etiqueta «Solo para los ojos» de Operación Ocaso. Fotografías, algunas en blanco y negro, otras a color, de personas con uniformes militares dándose la mano, pasando maletines, entrando en edificios sin marcar. Algunas de las personas eran claramente estadounidenses, otras claramente no. Pero lo que más la heló a Sofía fue la última carpeta. Dentro había nombres, docenas de nombres. Cada nombre tenía fechas, pagos y afiliaciones garabateadas a su lado. Oficiales militares, políticos, científicos... «Esto se ve mal», susurró. «Mateo». «Lo es», respondió ella. Pero su voz ya no temblaba. Estaba firme. Regresaron a los aposentos del capitán y extendieron los documentos sobre la mesa de mapas. Sofía comenzó a cotejar los nombres con los registros públicos en su teléfono. Uno por uno, los rostros comenzaron a coincidir. Funcionarios del gobierno actuales, contratistas de defensa, ejecutivos de energía. Estos no eran fantasmas del pasado, eran figuras de poder ahora, y todos habían sido parte de algo llamado Proyecto Ocaso. Abrió el sobre sellado. Dentro había una carta mecanografiada con fecha del 9 de octubre de 1983, firmada por el subdirector Martín Grajeda, Agencia Federal de Inteligencia. Esta operación no está autorizada. Si estás leyendo esto, encontraste lo que nunca debiste encontrar. El relicario fue reutilizado para transportar desertores y agentes dobles altamente sensibles. La carga nunca debió llegar a la orilla. Hay protocolos de terminación en marcha. Si la operación Ocaso se ve comprometida, todos los activos deben ser eliminados de inmediato. Sin sobrevivientes. Sofía miró la página. Sin sobrevivientes. El barco no solo fue olvidado. Fue enterrado a propósito. Habían planeado borrarlo. Simplemente no habían terminado el trabajo. «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo. Ella lo miró. Luego a los archivos. Luego por el ojo de buey donde la luz de la mañana brillaba en el puerto como una verdad que esperaba salir a la luz. «Lo haremos público. Pero vendrán por nosotros». Sofía sonrió débilmente. «Ya lo están haciendo». Reunió los documentos más explosivos en su mochila. Fotos, nombres, la carta... y tomó fotos de todo lo demás. Hizo copias de seguridad digitales, en memorias USB. Incluso envió copias a una nueva dirección de correo electrónico que creó esa mañana. No era una experta en tecnología, pero era mecánica. Sabía cómo construir cosas que duraran. «¡Sofía!», dijo Mateo, mirando por la ventana. «Necesitas ver esto». Ella se unió a él. La
camioneta, había regresado. Pero esta vez había 2. Y ya no solo estaban vigilando. 3 hombres salieron, todos en traje. Uno de ellos, alto, calvo, corpulento, sostenía una carpeta negra y miraba directamente al barco. Directamente a ella. Sofía no se inmutó, ni cuando la puerta de la segunda camioneta se cerró de golpe, ni cuando el hombre del traje sacó una radio, ni siquiera cuando se dio cuenta de que no había placas, ni uniformes, solo silencio, coordinación y el tipo de quietud que significaba peligro. Se alejó del ojo de buey, agarró la mochila llena de evidencia y miró a Ties Mateo. «Tenemos unos 10 minutos antes de que suban a bordo». Él asintió con los ojos muy abiertos pero firmes. «¿Huyó? No», dijo ella con voz tranquila. «Ahora te quedas». Él parpadeó. «¿Qué?» Soy la teta Ares se agaché. Techel, colocando sus manos suavemente sobre sus hombros. «Tú es más grande que nosotros. Más grande que cualquier cosa que hayamos imaginado. Pero ya no me voy a esconder. Y por nada del mundo voy a dejar que nos borren como borraron a todos los demás que encontraron esto». «Dijiste...» «Sé lo que dije», la interrumpió suavemente. «Pero algo ha cambiado». Se puso de pie, con los ojos feroces. «Ya no voy a sobrevivir. Es hora de contraatacar». Se movieron rápidamente. Sofía condujo a tío Mateo por el vientre del barco hasta la sala de máquinas, donde las paredes aún estaban chamuscadas por un incendio de décadas de antigüedad, y el olor a combustible se adhería a las tuberías oxidadas como fantasmas. Encontró la vieja caja de herramientas de su padre escondida debajo de un banco que no había notado antes. Tenía su nombre grabado en un lápiz de grasa. T. Torres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. Agarró 2 cosas, una pistola de bengalas de emergencia y una tarjeta laminada con códigos de radio militares. «Mateo», dijo, «vamos a enviar una señal». Él frunció el ceño. «¿A quién?», que se las levantó con la tarjeta. «A quien todavía recuerde lo que realmente fue este barco». De vuelta en el puente, Sofía conectó la antena principal del barco al canal de emergencia. Chirrió, un susurro analógico ronco como si el barco estuviera tratando de hablar de nuevo después de décadas de silencio. Sintonizó la señal manualmente. Clic, 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 hasta que la pantalla mostró Canal 16, frecuencia abierta para auxilio. Luego presionó transmitir. «Aquí la civil Soretiti». Sofía Torres. Extransporte naval. 384 horas C. Estoy en posesión de material clasificado de la Guerra Fría. Nombres, fotografías, evidencia de la... Operación Ocaso. Hizo una pausa, con el corazón latiendo con fuerza. Este buque nunca fue retirado del servicio. Fue enterrado. Alguien quiere que siga así, pero no voy a permitir que eso suceda. Que eso... Soltó el botón. Estática. Nada. Y luego una voz. Débil. Masculina. Mayor. «Relicario. Confirme la última fecha segura». Sofía se quedó mirando. Revisó la bitácora. 6 de octubre de 1983. Una larga pausa. Luego. «Coordenadas recibidas. La ayuda está en camino. Manténgase oculta. No confíe en nadie». La línea se cortó. Ella se volvió hacia Mateo. «No estamos solos. Pero tampoco estaban a salvo. Todavía no». La pasarela resonó. Los pasos se oyeron fuertes y decididos. Sofía apagó las luces. Le hizo señas a Tieto Mateo para que se quedara agachado detrás de la consola del puente y sacó la pistola de bengalas. Sus manos no temblaban esta vez.
A través de la polvorienta ventana, vio a 2 hombres subir a la cubierta. Uno alto, calvo, con complexión robusta. El otro mayor, más delgado, sosteniendo un dispositivo que emitía un pitido lento, un rastreador de señales. La estaban cazando. Se movieron hacia el puente. Sofía se agachó, esperó y cuando el primero se puso a la vista, ¡bum! La bengala se disparó, estrellándose contra el mamparo junto a su hombro en un estallido de fuego rojo. Él maldijo, tropezando hacia atrás mientras la luz lo cegaba. Ella le gritó a Ditao. ¡Cachao! ¡Al túnel de servicio ahora! Corrieron por escaleras de acero resbaladizas por la humedad, a través de pasillos estrechos que se sentían como si se estuvieran derrumbando. Los hombres los siguieron. Podía oír sus botas más cerca ahora, pero Sofía no se detuvo. Encontró la escotilla cerca de la sala de máquinas, la misma que habían usado antes. Conducía a la cubierta inferior justo por encima de la línea de flotación. Empujó a Prieto. Mateo, a través, luego se volvió. Una última mirada detrás de ella. El barco todavía estaba ardiendo con la luz roja de la bengala. Los hombres gritaban. El rastreador chillaba. Estaban cerca. Se zambulló por la escotilla justo cuando sonó un disparo y el metal chispeó sobre su cabeza. ¡Casoctara! Ya estaba en el bote. Una pequeña lancha salvavidas oxidada que habían desatado antes por si acaso. Sofía saltó, cortó la línea y se alejó. Se dejaron llevar por la corriente del río, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a dividir la niebla. Detrás de ellos, el relicario se alzaba como un centinela herido. Pero Sofía no sintió miedo. Se sintió viva. Sostuvo la mochila contra su pecho como si fuera algo sagrado, porque lo era. Dentro no había solo evidencia. Era la prueba de la traición, de una historia reescrita, del sacrificio enterrado bajo la política y la tinta clasificada. Miró a Mateo. ¿Estás bien? Él asintió. Eso fue una locura. Ella rió suavemente. La adrenalina aún recorría su sangre. Creo que acabamos de declarar la guerra. Llegaron a la orilla opuesta. Subieron cerca de la antigua estación de la Guardia Costera y encontraron un teléfono público. Marcó a la biblioteca. Graciela, susurró. Sofía, ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? No hay tiempo, dijo Sofía. Escúchame, tenía razón. Es real. Tengo nombres, documentos, incluso una frecuencia de la Marina que todavía está activa. Necesito que lo publiques ahora. Todo. Súbelo. Imprímelo. Hazlo público. ¿Estás segura? No, susurró Sofía. Pero ya no importa. Colgó. Luego se volvió hacia Mateo. chicas. ¿Estás listo para esto? Él la miró. A su hermana, la chica que solía arreglar carburadores y cambiar líneas de freno. Ahora la mujer que acaba de burlar a agentes entrenados con nada más que una pistola de bengalas y una llave de tuercas. Él sonrió. Vamos a quemar las mentiras. 3 días después, el mundo cambió. Comenzó como un susurro, una descarga de archivos anónima en un servidor público. Un archivo PDF, titulado Los archivos del ocaso. Luego vino el metraje. La voz de Sofía, tranquila pero urgente, resonó en una docena de redes de noticias. Su mensaje fue simple. Este barco, esta evidencia, estos nombres, no son de una novela de espías. Son reales. La gente murió para mantener esto oculto. Mi padre podría haber sido uno de ellos, pero ya no más. No más secretos. No más silencio. La pistola de bengalas, la persecución, las bitácoras, todo salió a la luz. Cada detalle, cada foto, cada nombre. CNN, el Universal Reuters. No solo publicaron la historia, la siguieron. La reacción fue inmediata.
Los senadores negaron. Los generales evadieron. Los analistas especularon. Pero la verdad no se preocupaba por el control de daños. Porque los hechos crudos y reales, no necesitan gritar. Se quedan. Arden. Sofía y Mateo fueron puestos bajo protección federal, pero no por las personas que los habían perseguido. La Oficina de Supervisión de Inteligencia Interna intervino forzada por la presión de la protesta pública y un movimiento creciente en línea. Verdad del relicario. El óxido nunca miente. Archivos del relicario. Y la se convirtió en la historiadora de la historia, publicando el primer archivo público de la plaza. La Operación Ocaso. Los documentos que Sofía recuperó revelaron no solo espionaje, sino sabotaje intencional, cadenas ocultas de corrupción que se extendían desde búnkeres de la Guerra Fría hasta salas de juntas modernas. Y a través de todo, Sofía se mantuvo en silencio hasta que llegó la invitación. Era una mañana fría cuando Sofía se bajó de la camioneta de transporte y regresó a Talalacat Kivierachi de Cuescushikakineta. Relicario. No la había visto en más de una semana, pero se sentía como años. Pasó la mano por la barandilla. Pintura fresca. La Guardia Costera sí había preservado el barco, declarándolo un artefacto histórico temporal bajo revisión federal. Las cicatrices de soldadura se habían dejado intactas, también las marcas de balas cerca del puente. Ahora eran parte de la historia. Esperando en la proa estaba una mujer de unos 60 años, de ojos agudos, vestida con un saco azul marino con medallas sujetas ordenadamente sobre su corazón. Le extendió la mano. Comandante con Rosalía Cielos, Autoridad de Preservación Naval. Dijo: «Nunca hemos tenido a un civil hacer lo que usted acaba de hacer». Sofía le estrechó la mano. No estaba tratando de hacer nada heroico, solo estaba cansada de tener miedo. La comandante Cielos sonrió. Ahí es donde comienza cada verdadero héroe. Más tarde esa tarde, Sofía se paró frente a un podio, apresuradamente instalado en el muelle. Las cámaras de noticias hacían clic, los periodistas zumbaban, y detrás de ella, el contorno oxidado de «El relicario» se alzaba como una verdad que nadie podía ignorar. Respiró hondo y comenzó. «Mi nombre es Sofía Torres. No soy una espía. No soy una soldado. Soy una mecánica de Ensenada, Baja California. Pero heredé algo que no esperaba. Un barco y un secreto». Hizo una pausa, mirando el mar de micrófonos y rostros. «Mi padre me dijo una vez que el óxido era solo metal que sobrevivió a una tormenta. Y solía pensar que eso significaba quedarse callado, permanecer pequeño, invisible. Pero ahora lo sé. Sobrevivir no es suficiente. Tienes que pararte, tienes que hablar, tienes que luchar para asegurarte de que la verdad siga siendo verdad, incluso cuando te cuesta todo». Se giró y miró el barco. Este barco llevó más que carga. Llevó pruebas, llevó historias que fueron silenciadas. Y ahora lleva algo más. Esperanza. Esa noche Sofía, Mateo y Graciela se quedaron solos en la cubierta mientras el sol se hundía detrás del mar. Graciela se apoyó en la barandilla, con los ojos suaves. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Sofía asintió lentamente. «No quería convertirme en nada». «No lo hiciste», dijo. «Graciela, revelaste lo que ya era». Mateo sonrió mientras sostenía la llave de latón en su mano. «¿Y ahora qué pasa?» Sofía miró a su alrededor, al barco, al río, a las estrellas que comenzaban a pasar, a aparecer. «Ahora», dijo, «ahora construimos algo mejor de los escombros». Tomó la llave y la colgó en la escotilla principal del barco, justo donde el mundo podía verla. Un recordatorio de que a veces las cosas más rotas llevan las verdades más poderosas.
y que el coraje no siempre viene de personas que usan uniformes. A veces viene de una chica con grasa en las manos y un nombre que nadie conocía hasta que ella se aseguró de que nunca lo olvidaran. La historia de Sofía Torres nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos. No tienes que usar una placa, un uniforme o tener un título para hacer algo. Se pico. Sofía no fue entrenada para el espionaje. No fue respaldada por una agencia poderosa. Era una mecánica, una hermana, una hija que aún lloraba la pérdida de su padre. Pero cuando llegó el momento, cuando el pasado llamó a su puerta, envuelto en óxido y acertijos, ella respondió. Y lo que es más importante, actuó. El barco oxidado no la eligió por accidente. Esperó a alguien como Sofía, alguien que pudiera ver más allá de la decadencia y ver la verdad que había debajo. Porque para Sofía, y para aquellos que se atreven a seguir preguntando, la verdad nunca fue el peligro. El peligro era dejarla enterrada. Y esta vez, ella se aseguró de que no fueras el fin. A continuación, 2 historias más poderosas te esperan. Haz clic para seguir explorando la verdad con nosotros y no olvides suscribirte si crees que el coraje puede venir de los lugares más inesperados.